Hola amigo de YouTube, este será un especial de Creepypastas XD, disfrútenlo y feliz Halloween. Iba caminando junto con unos amigos, estábamos en una montaña, ya se hacía de noche así que ya nos íbamos de regreso para nuestra casa, cuando de repente escuchamos un caballo que venía acercándosenos, vimos al caballo y a su jinete, un señor vestido con un traje de charro negro, con unas botas que le llegaban a la rodilla y un gran sombrero negro. El señor venía muy herido, nos pidió de favor que lo ayudáramos y en efecto lo hicimos, condujimos su caballo hacia nuestra casa donde mi mamá, que tenía algunos conocimientos sobre enfermería, lo atendió. El señor nos dijo su nombre y dónde podíamos encontrar a su familia. Rápidamente preparé el caballo y me fui a donde el señor me había dicho para ir con su familia. Al llegar ahí le dije lo sucedido y muy espantados me acompañaron hasta mi casa. Encontraron aún al señor vivo, su familia nos pidió permiso para lo dejáramos quedar, aceptamos. Duró como 2 días el señor. Al morir, acompañamos a la familia del señor a su funeral. Ya en el funeral llegaron unos cantantes y comenzaron a cantar, como es de costumbre, en los funerales se pone una imagen grande del rostro de la persona muerta. Cuando los cantantes vieron la foto se quedaron sorprendidos, uno de ellos se desmayó, les pregunté qué había pasado y ellos con una voz muy temblorosa me dijeron: el señor de la foto, hace 10 minutos lo vimos afuera del panteón y nos contrató para que viniéramos a cantar aquí, mire hasta nos pagó. Hasta hace poco, se pensaba que Matt Groening se había recuperado totalmente de lo que sea que lo hiciera actuar tan extraño durante el incidente de la muerte de Bart, y que esto después también había afectado su vida normal. Algunas recientes reclamaciones del empleado que encontró el video de la muerte de Bart, indican que Groening pasó por un incidente similar, hace 10 años. Era el verano del año 1999 y Futurama se había estrenado recientemente. Matt estaba trabajando para los 2 AOs y estaba empezando a mostrar señales de estrés, y en eso, anuncia que iba a trabajar en un episodio que iba a ser 100% escrito por él. Este anuncio asustó a muchos miembros del staff de los que trabajaban en los 2 programas, pero estaban indecisos de comentar sobre la muerte de Bart, y a los miembros del staff de Futurama no pareció molestarles la idea de Matt. Una versión tempranera del episodio fue encontrada y digitalizada por el mismo empleado que encontró la muerte de Bart. Este episodio se titulaba No lo suficientemente largo. El episodio comenzaba con Fry, Leela y Bender haciendo una entrega para Planet Express. Nunca se reveló a dónde exactamente estaban realizando el pedido o a dónde iban, y todos parecían tristes por algo que había pasado recientemente pero que no era explicado en el capítulo. Eventualmente alcanzaron un planeta que parecía solo tener una casa, rodeada de nada, con los campos desolados por todas partes. Tocaron la puerta y un grotesco alien que parecía muy viejo les abrió. Le dieron la caja sin decir nada. Él la abrió y tomó un cuchillo de adentro de la caja y se acuchilló a sí mismo. Ninguno de los personajes principales pareció exaltarse ante este evento, simplemente dejaron el cuerpo en el suelo y regresaron a su nave en silencio. La siguiente escena era sobre la nave de Planet Express volando en el espacio. Una disonante melodía hecha de instrumentos extremadamente fuertes sonaba a un ritmo muy lento de fondo, mientras la nave volaba en un limpio y oscuro espacio. Finalmente llegan al planeta Tierra y aterrizan en un completamente desierta New York. Fry comienza a pedir perdón mientras caminan por las calles desiertas. No había señal del edificio del Planet Express, pero Leela y Bender lo miraban en silencio. Fry se rindió y se separa de sus amigos. Camina en silencio por un rato, sin encontrarse con nadie nunca. Después llega al edificio donde fue congelado, va a mirar adentro y comienza a llorar. El llanto sigue por algunos minutos antes de que entrará al edificio. Fry se mete en uno de los tubos, activa el temporalizador con un número muy grande, con más ceros de los que podría contar, y se encierra en el tubo. La escena se difumina y cuando reaparece la vista está puesta totalmente sobre Fry. La máquina debió de dejar de funcionar mientras el cuerpo de Fry estaba en decadencia. Los huesos le salían a través de la piel en varios lugares. Fry dice en apenas un suspiro: y quote, es lo que me merezco y quote, y sale del tubo de congelación. Ahora se encontraba en un mundo surrealista, totalmente indescriptible. Había una gran variedad de formas y colores, pero no eran ni brillosos ni agradables. Eran más como los colores que ves cuando cierras tus ojos muy fuerte y los abres para ver las lucecitas. Fry empieza a caminar, el vacío surrealista en el que iba parecía seguir y seguir. Siguió caminando por algunos minutos. Los colores seguían con formas que podías imaginar, pero ninguna de ellas era agradable. Después de esta larga caminata, Fry encontró una foto en el suelo. Estaba completamente fuera de lugar con el nuevo medio.
Parecía algo dibujado en el estilo normal de Futurama. Era una foto de él mismo, con Leela y Bender. Free la miró por algunos segundos y empezó a llorar otra vez. La foto entonces se convirtió en polvo y Free siguió caminando. La vista se aleja hasta que Free se deja de ver y todos los colores se mezclan entre sí hasta que se vuelve la pantalla de un negro sólido. La vista se sigue alejando y vemos que el negro era tan solo un pequeño fragmento de la pupila del ojo de Free. Su cuerpo congelado se había caído del tubo de congelación y estaba ahí tirado, abandonado en la habitación. Estaba dibujado de la misma manera hiperrealista en la que estaba dibujado el cadáver de Barb, del episodio de la muerte de Barbs. Bender y Leela entran en la habitación. Miraron lo que Free se había hecho por unos instantes y después Leela dice, y quote, obtuvo lo que se merecía y quote. Después miró su reloj y dice, y quote, parece que nos tenemos que ir a entregar el siguiente pedido y quote. Sacó un cuchillo de su bolso, lo puso en una caja y se fueron caminando hacia la nave. La mansión de Ensville estaba en venta, y mis padres decidieron comprarla. Se decían muchas cosas de ella. Yo tenía muchas ganas de conocerla, porque tenía una rara fascinación por las casas antiguas, y jamás tenía miedo a pesar de las tenebrosas historias que me contaban. Resulta que en dicha casa, hace muchísimos años, vivía una familia, compuesta por los padres y su pequeña hija llamada Cambridge. Vivían muy felices hasta que la niña cumplió los 6 años. En ese momento sucedió algo inesperado, mientras los padres dormían profundamente, su hija se acercó sigilosamente a su cuarto, llevando un cuchillo consigo. Con una fuerza sobrenatural y un odio incontrolable, Cambridge apuñaló a sus padres repetidas veces. Ella llamó a la policía fingiendo llorar, y le dijo que había escuchado gritos en el cuarto de sus padres y que cuando llegó los encontró muertos. Cuando llegaron los agentes, vieron a la pequeña bañada en sangre, temblando y llorando en un rincón de la casa. Los oficiales empezaron a investigar, mientras algunos ayudaban a la niña a limpiarse la sangre y a tranquilizarse. Al terminar de investigar, se llegó a la conclusión de que Cambridge fue la asesina. Luego de unos días, en el juzgado para menores, el más prestigioso psiquiatra que trabajaba con la policía, la empezó a analizar. El diagnóstico del psiquiatra revelaba que ella había llegado a tal estado de demencia que tenía una fuerza sobrenatural. Pero la verdad era que el diablo se había apoderado de su alma. Visto el diagnóstico del experto, fue mandada al manicomio, donde vivió 60 años. Cumplidos los 66 años, se escapó del manicomio y fue a su casa, que había permanecido cerrada durante todo ese tiempo. Se dirigió a la cocina, de donde recogió el cuchillo con el que había matado a sus padres, y se lo incrustó en el centro del corazón, suicidándose. Cuando conocí la casa, estaban por cumplirse 660 años de aquel dramático episodio, más aún se estaban por cumplir 666 años del nacimiento de la diabólica criatura. Muchos lugareños predecían su reaparición, decían que se reencarnaría en alguna niña que habitara la casa y se repetiría la historia. ¿Sería ese el motivo de que mi padre la hubiera conseguido tan barata? No sé, pero el dueño tenía unas ganas enormes de sacársela de encima y mi padre vio en la casa una oportunidad de vivir más cómodo con su familia. Cuando entré a la casa, la empecé a recorrer, y vi que estaba llena de telarañas y de polvo. Había ratas y arañas por doquier, y esta estaba llena de pasadizos, pero, no sé por qué el que más me sorprendió fue una abertura en una escalera. A la noche, se me ocurrió usar esta historia para asustar a mi hermana, entonces, me puse una máscara horrenda, y con un cuchillo, fui a su cuarto a asustarla. Ella gritó a más no poder, y bajó corriendo las escaleras horrorizada. Yo la seguí, y vi que se metía por el pasadizo de la escalera. Luego de unos minutos, me metí en el sótano también. No se podía ver nada, solo un rincón alumbrado en penumbras. Allí fue mi hermana, entonces, empecé a sentir miedo, vislumbré una sombra acercándose a mi hermana. El corazón me latía con fuerza, sudaba sin parar, y se me erizaron los pelos, me quité la máscara, y tiré el cuchillo, y al instante deseé no haberlo hecho. La sombra lo agarró, y cada vez estaba más cerca. En un momento, el reflejo de un relámpago me dejó ver que era la loca. Llegó enfrente de mi hermana, y, de un impulso, le incrustó el cuchillo en medio de su corazón. Salí desesperada del sótano y subí las escaleras, corriendo para alertar a mis padres, y en un momento, con horror veo una mancha de sangre en el suelo y paro de correr. En ese momento, me acerco al espejo gigante que hay en el descanso de la escalera, agitada de tanto correr.
Al mirarme, veo mi mano ensangrentada aferrando un cuchillo también bañado en sangre, mi cara estaba deformada y en ella había una sonrisa que no era la mía. Entonces, en medio de la desesperación, comprendo, horrorizada, que Cambridge estaba dentro de mí, y que me haría matar a mis padres, y yo me apuñalo para que no me haga matarlos. Al hacerlo, lo último que llego a ver, es a su espíritu reflejado en el espejo, sonriendo malvadamente. Now you're going to die. You ready?